Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días o buenas tardes. Bueno, Guardión, señorías. Primero, sí que me gustaría agradecer a los grupos proponentes que hayan aceptado debatir las dos iniciativas juntas. Me parece correcto. Yendo al fondo de la cuestión, nos parece desde el Grupo Socialista lícitas las manifestaciones del sector agrícola y ganadero. Nos parece que tienen todo el derecho a manifestarse y a trasladar sus demandas. Es cierto que la situación del sector es compleja. Es cierto que una parte de las reclamaciones son justas y las administraciones debemos trabajar en ellas. En Europa, desde lo que compete a Europa, desde el Gobierno de España en su responsabilidad y aquí con nuestra competencia. Debe ser un acuerdo amplio, un acuerdo global con las medidas en las tres esferas: Europa, España y Navarra. Y de la misma forma, no todas las propuestas deben de ser en materia fiscal. Yo creo que hay más margen. Y, como digo, no deben de ser únicamente propuestas que palíen el problema ahora, sino que deben de ser propuestas que miren al futuro del sector, que piensen en el sector, en el futuro de la agricultura y de la ganadería, en el mundo rural y en la prevención de la despoblación. Ahí tiene que haber medidas concretas que solucionen problemas concretos, que entiendo que mañana el Gobierno se las planteará al sector en la mesa que está convocada. Probablemente, y así hemos conocido, que habrá medidas fiscales que habrá que negociar en esta Cámara, y habrá que ver qué posición de voto toman los partidos de derechas, qué posición de voto toma UPN y PP, o al menos qué actitud toman a la hora de negociar en este Parlamento las medidas que puedan llegar. Habrá que ver qué actitud y habrá que ver si entran a negociar. Por otro lado, además de estas medidas ya trabajadas en el Gobierno, que se trabajarán al sector, se trasladarán al sector en la mesa ya creada, debe haber también, como digo, medidas a largo y corto plazo, que pueden ser la futura Ley de Desarrollo Rural o también la futura Ley de Despoblación. Deben ir de la mano, porque ambas leyes lo que pretenden es mantener el sector primario, que al final también lo que pretenden es mantener nuestros pueblos vivos. Estando de acuerdo que hay que crear un plan global, me parece importante recordar que el sector ha recibido una serie de ayudas, concretamente en el último trimestre del año 2023, de más de 55 millones de euros en ayudas de anticipo de la PAC, siendo Navarra de las pocas comunidades que ha adelantado y ha flexibilizado ese pago, porque se entienden que eran necesarios en momentos de sequía, en momentos de episodios climáticos extremos o en aumentos de costes. Sumado también a otras ayudas de innovación y diversificación rural, así como también un aumento en los seguros agrarios. Y de la misma forma nos parece también justo poner en el debate el céntimo del gasóleo. Se creó como una medida de choque a los altos precios del carburante en el sector agrícola y ganadero, también en otros sectores, y que ha supuesto 180 millones de euros en lo que lleva puesta la medida. En cuanto a la moción presentada por el Partido Popular, la exposición de motivos, señor García, me parece que tiene un tinte un poquito manipulador, algunas inconcreciones y alguna también mentirijilla. Ha demonizado hoy la Agenda 2030, pero ustedes aquí votaron a favor de la ley del cambio climático, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio. Nosotros creemos que apostar por la agenda, que apostar por el campo, apostar por el sector primario es compatible con apostar por la Agenda 2030 y apostar también por el Pacto Medida Europeo, porque de hecho tanto la Agenda 2030 como el Pacto Verde Europeo lo que previene o lo que intenta prevenir esas lluvias torrenciales, esos episodios de sequía y esos lluvias o riadas extremas. A mí lo que me ha parecido, señor García, es que hipocresía fruto del momento político que vivimos. Hemos presentado una enmienda. Desde el punto de vista, la enmienda no pretende cambiar en ningún momento el espíritu de la moción. Tiene el objetivo de darle una literatura
más acorde y entendemos que si no la acepta es porque tiene otros intereses. Le diré también que el Gobierno de España ha puesto al servicio del sector entre el 2022 y 2023 4.000 millones de euros en apoyos extraordinarios al sector primario y de la misma forma 1.380 millones de euros en ayudas directas extraordinarias para el sector por incrementos de costes y condiciones climáticas. Nunca, jamás en España se había puesto a disposición del sector tantos millones en ayudas. En cuanto a la moción de Unión del Pueblo Navarro, a nuestro juicio nos parece que se presentó a rebufo de la moción del Partido Popular. Es la sensación que se me queda a la hora de leer la exposición de motivos y la intervención de hoy. Bueno, pues yo creo que lo ha dejado latente. Y de la misma forma, señor Bujanda, está hecha y está presentada para que los grupos de gobierno votemos en contra. Igual será porque le conviene, igual será porque le conviene seguir a la gresca, igual le conviene porque cree que va a tener algún rédito político. Bueno, yo considero que no, considero que nada más lejos de realidad, pero es mi consideración. También se lo digo. De la misma forma, bueno, el señor Azcona defenderá la enmienda que hemos presentado. Creo que es una enmienda que va a consensuar, creo que es una enmienda que busca consensuar y aportar en un tema tan sensible. Por lo tanto, bueno, se lo dejo al señor Azcona. Es cierto que estamos de acuerdo en los tres primeros puntos que usted plantea. En el primer punto hay que tener en cuenta que los productos extracomunitarios que entran en nuestra comunidad tienen que tener las mismas condiciones o similares que exigen los países. Estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que lo que exportamos también nos pueden poner las mismas condiciones o peores condiciones y creo que debe haber ahí un equilibrio entre una cosa y la otra. De hecho, le voy a decir un dato. El sector agroalimentario español sigue batiendo récords de exportaciones con más de 70.000 millones de euros y con un saldo positivo de 14.859 millones de euros. Por lo tanto, en el punto 2 estamos totalmente de acuerdo, pero me sorprende porque ustedes votaron en contra de la ley de cadena alimentaria y hoy ha hecho una defensa ferviente de la ley. Me parece bien, bienvenido, me parece bien, de acuerdo. Ahí el PP tampoco tuvo ese apoyo incondicional a los agricultores y a los ganaderos que hoy sí que ha mostrado. Pues bien, bienvenido también. En el punto 3, en cuanto a la flexibilización de la PAC y otras normativas de la UE, ya lo he manifestado de la misma forma. Yo creo que hay una burocratización en todos los ámbitos, en ese también. Yo creo, y hay que decir, que la digitalización ha venido para quedarse y creo que la cuestión es acompañar, ¿no?, en ese proceso de adaptar a la digitalización. En cuanto al punto 4, volver al sistema de módulos, yo le quiero preguntar si le parece justo o no. Hoy ha dicho que no va a entrar a valorar si le parece justo o no. A nosotros ya le adelanto que no. Ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, no tengo tiempo de explicarlo, pero en resumen, el que más paga es porque más produce. Por lo tanto, lógicamente, beneficia al pequeño agricultor. En la moción solicita la vuelta a los módulos, pero en la intervención no lo ha dejado claro, porque yo creo que también que además el viernes pasado en la reunión que hubo, el tema de los módulos ya no fue una de las reivindicaciones. Creemos que hay que ir a tomar otras medidas. Y en cuanto al punto 5, escucha usted también, García, en cuanto al canal de Navarra, además de que fue el gobierno del PP con el ministro Cañete quien paralizó las obras del canal de Navarra, creo que queda claro también que el discurso es una cosa, hoy lo hemos visto aquí, y la evidencia y la realidad es otra. Unión del Pueblo Navarra, en el último gobierno, con el señor Esparza de consejero, decidió apostar por la ampliación de la primera fase y luego abordar la segunda. Y nosotros, el Partido Socialista, lo hemos reconocido, siempre lo hemos reconocido y estuvimos totalmente de acuerdo en esa propuesta. Pero la realidad es que al final paralizaron las dos, la ampliación de la primera y la segunda. Y ha sido en esta legislatura cuando se ha terminado la primera fase con su ampliación y se está trabajando en la segunda. Pero como le digo, la evidencia
tapa la palabrería. Y si no, solo hay que preguntarles a los vecinos de Peralta y Falces a ver cuándo ha llegado el agua a sus casas. Y eso es evidencia, eso no es palabrería. Y aquí que además es cierto que el canal es muy importante, es cierto que hay que llevar agua de la calidad a la ribera, es cierto que hay que llevar agua que riegue nuestros campos, pero también nos parece que hay que apostar por la modernización del regadío para hacer la agricultura mucho más atractiva y eficiente a la hora de trabajar. Y no solo en zonas regables del canal, sino también en otras zonas. Sin ir más lejos, ayer el Consejo de Gobierno aprobó destinar 11 millones para la modernización de la concentración parcelaria del regadío de Riaforada. También se va a realizar el de Viana y luego vendrán otros. Y hay un plan establecido que tiene unas prioridades más allá de la llegada del canal de Navarra. De la misma forma, el Gobierno de España va a movilizar más de 2.400 millones de euros de inversión en modernización de regadíos desde el 2021 y hasta 2027, que es el triple de las décadas anteriores. Por lo tanto, terminando ya, nuestro voto dependerá de la aceptación o no de las enmiendas y de la misma forma, si no se aceptan las enmiendas, sí que solicitaríamos la votación por puntos. Muchas gracias. Gracias, señor.